Dios los bendiga, amada iglesia. Gracias por estar con nosotros, por estar acompañándonos en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús por su presencia. Recuérdelo, comparta esta enseñanza. ¿Quiere bendecir a alguien? Solamente tiene que compartir el link. Facebook, YouTube, lo compartes con tus contactos y es una forma en que tú bendices a aquellos a que amas. Esa es la forma más fácil de uno bendecir a alguien. Darle una palabra, y una palabra que viene de parte del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Me alegra mucho detenernos en esta mañana y traer una palabra que espero llegue hasta su corazón. Viene de parte del Señor y es una reflexión que nos lleva justamente a entender dónde estamos, dónde vamos en la ruta del camino y qué tan cerca estamos de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Por eso los voy a invitar que vayamos a la santa palabra del Señor, vayamos a su palabra y busquemos el libro de las Crónicas. Libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas. Vamos a ir al capítulo 29 y vamos a leer el versículo 11. Libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. El primer libro de Crónicas. Hay dos libros de Crónicas, el primero. Dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Gloria al nombre de Jesús. Si usted le ha prestado bastante atención a este pasaje de la Biblia, nos está diciendo una gran verdad. Una verdad que muchas veces se nos escapa, ¿no? Que a veces la repetimos tanto que se nos vuelve una monotonía y no le prestamos atención al fondo que va allí, a la médula que nos quiere mostrar este versículo. Qué precioso cuando dice, Señor, todo es tuyo, la gloria, la majestad, todo te pertenece. Y dice una parte, los cielos y la tierra, todos son tuyos. Y a veces se nos olvida eso, que todo le pertenece al Señor, hasta nuestro tiempo, nuestra familia, nuestras cosas, todo es de Él. Dice la parte final, y tú eres excelso sobre todos. En algunas traducciones dice, y tú eres sobre todo, porque así tiene que ser. Bendito sea el nombre de Jesús. En este pasaje vamos entonces a tener la enseñanza de esta mañana sobre ese pasaje. Quiero darle un título a ella si ustedes lo quieren anotar allí y dice, un lugar para Dios. Y es que realmente a veces es frustrante que uno incluso como cristiano no sepa darle el verdadero lugar a Dios. Que Dios tenga que andar buscando por puertas, golpeando, como dice Él, en cualquier corazón, mirando a ver quién le abre la puerta, dónde Él puede entrar. Pues bien, esta mañana vamos a hablar de eso, un lugar para Dios. ¿Dónde está el lugar que nosotros le hemos entregado a Dios? ¿Dónde está ese lugar? Y si es cierto, como dice allí en Crónicas, que Él está sobre todo y que lo hemos puesto sobre todo. Bien. Esa será nuestra enseñanza en el día de hoy. Un lugar para Dios. Comencemos desarrollando el tema y diciendo, pensando yo en esta semana acerca de cómo la tecnología nos ha cambiado la vida, ¿no? Y los avances tecnológicos son, pero sorprendentes, son maravillosos. Hace 20 años, y esto para los jovencitos por ahí, que se van a sorprender, hace 20 años nada más, año 2000, aunque no crean, los teléfonos era una utopía. Los teléfonos a nosotros nos servían para llamarnos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué hay que hacer? Esa era la función del teléfono. Se había construido el teléfono y era para hacer una llamada. Esa era toda la función del teléfono. Hoy en día, yo sé que los jóvenes hasta trabajan, se divierten, hay un montón de cosas en el teléfono que uno queda sorprendido cómo ha avanzado esa cuestión. Pero hace 20 años para nosotros eso era una tecnología
novedosa. Cargábamos nuestro Nokia, en esa época, cargábamos nuestra Nokia, apenas lo abríamos, y solamente era para marcar un número y llamar. Esa era la función del teléfono. Sin embargo, ha avanzado bastante la tecnología. Vea en el punto que vamos. Y la tecnología ha avanzado es en este último, podríamos decir, en estos últimos 50 años. Porque si uno mira de la época del descubrimiento de América, digamos hasta el año 1950, no es que se hubiera avanzado mucho, diga que son casi 500 años. Y realmente pues el avance pues iba, sí, pero uno no podía ver cambios. O sea, una persona que nació en 1820, pues dentro de su vida podría haber, ¿qué? 2 cambios fundamentales dentro de la vida, de pronto 2. Pero nosotros, los de esta generación, estoy hablando de la mía, es decir, los cincuentones y sesentones, no me miren mal, esa generación hemos visto no 2, ni 3, ni 4 cambios. Estamos sorprendidos cómo el mundo ha evolucionado totalmente, hasta el modo de transportarse, el modo de vivir, el modo de tener hasta hijos. Hoy ya los pueden hasta seleccionar como los quieren. Es increíble cómo ha avanzado el mundo en 50 años. Y eso es parte de la profecía. Recuerden que dice que para los últimos tiempos la ciencia avanzará de una forma sorprendente. Y eso es una cosa que estamos viendo. Pero ese no es el tema. Estamos viendo el avance tecnológico. El teléfono fue uno. Otro que tenemos que mirar, y para los jóvenes, nosotros tuvimos que lidiar con la cuestión que era la televisión. Hoy en la televisión ustedes pueden ver cualquier cosa, prenderse a cualquier hora, ver el programa que quieren, pueden seleccionar cantidad. En mi tiempo, cuando era pequeño, que de todos modos ya les digo no son más de 100 años, no van a pensar eso. En mi tiempo, de todos modos, mirar la televisión no teníamos ese caudal infinito. Yo recuerdo que habían 3 canales de televisión. Estaba el canal principal, que era el 7 y el 9, y el 11, que era el educativo, que casi nadie lo veía, y la señal era malísima. Y en el 7 y el 9, no es que uno se parara y a cualquier hora viera televisión. No, eso salía, yo recuerdo una señora que decía, programación para el día de mañana. Y salían dando la señora una lista de programas ahí, porque eso no era 24 horas, no eran sino unos programitas los que se daban. Eso, y yo no estoy hablando de un tiempo lejano. Ya les digo, estoy hablando de la época del 70 por ahí. Entonces no es un tiempo que digamos, uy, no, pero es que eso era por ahí. No, no hace mucho realmente. Es que me quiero sentir joven. No era mucho el tiempo realmente. En ese tiempo existían esos 2 canales. Es más, eso de tener televisión, eso era un lujo, pero un lujo tremendo. El que tenía un televisor era porque tenía dinero. Pues para nosotros ver televisión, yo recuerdo que en todos los lugares hoy en día también existen lo que se llaman los centros comunales. Yo creo que ustedes los conocen, para los que viven fuera de Colombia, para los que no conocen, es que en las ciudades estamos divididos por zonas o por barrios. Y esos barrios, generalmente la comunidad, o sea la gente, construye un lugarcito que se llama el salón comunal. Y ese salón comunal sirve para eso, para que la gente vaya y discuta cuáles son los problemas que tiene el barrio, con quién pueden hablar, con quién pueden buscar, nombrar presidentes, gente de la junta que llaman ellos. Para eso son esos salones comunales, o salones, a veces lo llaman culturales. Esos existen hasta hoy en día y en esa época existían. Pues bien, en mi tiempo, para poder ver un evento deportivo, tenía que ir a un salón de esos, a un salón comunal, porque resulta que el barrio o la comunidad daba un aporte de un dinerito o lo que fuera, o yo no sé cómo, y se costeaban y se compraban un televisor para la comunidad. Y el televisor, el más grande, era de 24 pulgadas, eso no era una cosa grande, no, 24 pulgadas, imagínense, eso no era tan grande, y era a blanco y negro, es más. Sí, señores, yo vi la televisión en blanco y negro, así tan joven como me ven, pero sí, yo vi la televisión a blanco y negro. Íbamos a esos centros comunales, entonces, a ver, la televisión. Más que todo, nosotros íbamos era a los eventos deportivos. Yo recuerdo
que allá en esos vimos, por ejemplo, el título de Pambelé, que fue un boxeador de esa época, y de Roque Valdés, que fue otro boxeador de esa época. Veíamos los partidos de la Selección Colombia cuando iba a la Copa América o algo. Teníamos que ir allá a ese centro comunal y pagar una entrada, que por ese entonces eran como 25 o 30 o 40 centavos por ahí. Era una cosa, pues para ese tiempo el peso valía quizá un poco más en Colombia, y había que pagar esa entrada. Y íbamos y nosotros nos emocionábamos viendo para cada 6 meses un partido, para cada año que peleaba Pambelé, íbamos y pagábamos y veíamos, bueno, ver era un decir, porque ya se pueden imaginar en un televisor de 24 pulgadas y 150 personas metidas en un salón, uno que podía ver. Pues allá 2 cositas ahí moviéndose, porque era todo lo que... Pero eso era emocionante, era fulgurar, eso era lo máximo. Yo recuerdo que hubo un vecino que compró un televisor por esa época, por ese tiempo. Un televisor pequeñito, creo que eran 18 pulgadas, una cosita ahí chiquitica. Y él nos invitaba después, de vez en cuando por ahí, a ir a algún programa de televisión. Nosotros felices, corríamos para allá, como que nos tenían estima, nosotros nos tenían cariño y nos invitaban que fuéramos por ahí de vez en cuando, por ahí al mes nos llevaban a que fuéramos y viéramos un programita. Recuerdo incluso el nombre de uno de nuestros héroes que veíamos allá, Ultraman, se llamaba una de las series que veíamos. Un personaje ahí que hacía unas cosas extrañísimas. No sé si eso todavía exista o si alguna vez lo dieron después, Ultraman. Pero esa era una de las series que nosotros veíamos en ese tiempo y era nuestro héroe. Para que vean, también teníamos héroes nosotros, ¿eh? Otro programa que nosotros veíamos era La Isla de Gilligan. Yo creo que algunos las han oído mentar y nos emocionábamos, ¿no? Con las bromas que ellos hacían y nos reían. Era algo divertido, era un programa como de humor, La Isla de Gilligan. Ese era el comienzo de nosotros allá en esos años mozos que nosotros hablamos. Ya le digo, época del 70 más o menos. Pues como la televisión no era, digamos, el fuerte dentro de la sociedad o era lo que mandaba era la radio. Ese era el medio donde uno se comunicaba. Existían las grandes cadenas, esto de Caracol, RCN, eso vienen de allá, de ese pasado. Ellos empezaron, fue con la radio. Tenían muchas emisoras, entonces uno escogía la que quería oír. Habían emisoras que daban solo boleros, otras que daban rancheras, bueno, y ellos competían entre sí esas cadenas. Habían muchísimas cadenas. Entonces la radio era la que importaba, la que mandaba. Ahí eran donde estaban las mejores voces para dar noticias, para dar informes, para presentar la música, para dar la hora, lo que fuera. Eran los mejores locutores, estaban pagados y era por la radio. Pues bien, en esa radio existían también algunas cosas que era como para entretención de la gente, ¿no? Pues existían algo que se llamaban las radionovelas. Sí, señor. No existían las telenovelas, existían la radionovela. Entonces, ese tipo de radionovelas era historias en que a uno se las hacían casi vivir. Yo recuerdo que allá salía un narrador generalmente dentro de esas novelas y iba anunciando, ¿no? El viento está soplando. Y ahí mismo pasaban un efecto. Y decían de pronto, y sale en medio de la noche un lobo. ¡Oh! Y uno se iba imaginando todas esas cosas, ¿no? Lo que iba pasando. ¿Qué era lo que iba sucediendo? Ellos tenían la virtud de a uno hacerlo vivir esas situaciones. Y a veces yo pienso que eso le ayudaba hasta al ser humano, hasta la gente le ayudaba, porque eso despertaba la imaginación de uno. Uno se metía en esos personajes, se imaginaba así el camino, se imaginaba los animales, se imaginaba los personajes, la forma de actuar. O sea, dejaba ahí la imaginación y se inventaba todo el cuento como era, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día se sientan generalmente los jóvenes y ya como que la imaginación ni les corre, ¿no? Porque las películas no tienen nada que imaginar, simplemente ven lo que pasa. Los jueguitos esos que hacen, para quienes saben de programación o conocemos la programación,
son cosas repetidas, se repiten, son escenas y actos y una sucesión de cosas. O sea, eso realmente no es que lleve mucha imaginación, porque después de que tú te aprendes un movimiento, lo repites después. Y es eso, una sucesión de repeticiones. Entonces eso no ayuda a dejar pensar. La gente se ha vuelto, aunque no lo crean, mentalmente perezosa. Ya no quieren pensar. En esa época a uno le decían en sus clases, hay que hacer un cuadro sinóptico de tal cosa. Y claro, como uno estaba vivo y pispo en eso, pues iba y hacía su cuadro sinóptico y tal. Hoy en día no. Hoy los días los mandan y realmente ellos ahí mismo van a esa Wikipedia a buscar dónde habrá un cuadro sinóptico para copiarlo. No quieren pensar. Hoy hay pereza mental realmente. En esa época, ese tipo de cosas no nos hacía tener pereza mental, porque nos abría puertas a pensar muchas cosas. Y como no teníamos ni de celulares ni otras cosas, inventábamos juegos, inventábamos lo que fuera para podernos nosotros pasar el tiempo. Hoy en día es más difícil la situación, pero como dicen, como los tiempos cambian, hay que adaptarnos a ellos. Con eso no estoy diciendo ni que el tiempo pasado fue mejor, ni que el tiempo de hoy fue mejor. Creo que cada uno tiene su lugar. Lo único que estoy haciendo es una diferencia, cómo era que vivíamos allá y cómo se vive hoy. Bien, siguiendo con lo de las radionovelas y nuestro transistor, nosotros teníamos nuestro transistor allá, ¿no? Esos funcionaban a punta de pilas, unas pilas que vendían grandísimas. Creo que todavía existen esas pilas grandísimas. Se las ponía uno y esos se iban agotando, y a medida que se iban agotando se iba bajando el volumen. Y uno iba con el oído así pegándose al radio, ¿no? A ver qué era lo que pasaba, hasta que al fin tocaba comprar pilas. Bueno, y yendo a eso de las radionovelas, recuerdo que había una que no recuerdo si la daban diario o la daban semanalmente. Yo creo que la daban diario, ya no me recuerdo mucho, pero creo que era diario. La novela se llamaba 5 minutos para morir. Oh, qué cosa, ¿no? 5 minutos para morir. Así se llamaba la novela, ¿no? Y ya se podrán imaginar de qué se trataba la cuestión. Pues salía el narrador y decía, Clarisa se despierta en la mañana. Y ahí mismo salía una mujer que hacía, y uno se imaginaba a la señora así, ¿no? Y dice, Clarisa está tomando su desayuno. Y ahí pasaban a la señora, yo no se imaginaba a la señora comiendo, ¿no? Luego sale, Clarisa se despide de su madre y sale a trabajar. Y uno escuchaba ya, yo no se imaginaba el paso más profundo. Ya le digo, la imaginación a uno le volaba mucho. Y así pasaba el evento de la vida de Clarisa, por decir algo. Ya cuando salía de trabajar decía, Clarisa ha terminado de su labor de trabajo. Y ahí ella daba la esperanza, hasta mañana, fulano, hasta mañana, princesa. Yo no se imaginaba, ya se va la muchacha, coge su maleta y va saliendo, abre la puerta y sale a la calle. Y en ese momento empezaba a marcar el reloj. Le decían, a Clarisa ha salido de trabajar, pero ella no sabe que le quedan 5 minutos para morir. Y a mí me aparecía un reloj que iba haciendo... Y debajo el golpe de un corazón era pom, 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 pom. Entonces eso lo llenaba a uno como de esperar a ver qué era lo que iba a pasar. Ya la señora se iba a morir, pero ella no sabía que se iba a morir. Entonces ella iba hacia la calle y decía, ella se apresta a pasar la calle, la avenida. En este momento le quedan 3 minutos para morir. Y pasaban o se escuchaba a la mujer que estaba ahí pasando en la calle. Y dice, ha quedado en la mitad del andén la señora. Está faltándole una calzada y en este momento no le queda sino 1 minuto para vivir. En ese momento entonces dice, Clarisa pasa a la calle. Y eso se oían los pasos, ¿no? Cuando ella hacía... Entonces uno así... Y uno imaginaba que la señora iba corriendo a través de la calle así, ¡tran! A pasar. Cuando en ese momento empezaban, a ella no le quedan sino 10... 9, 8, 7, 6, 5. Y cuando llegaba a 1, se oía de repente una frenada y un grito. Y ya uno se imaginaba qué iba a pasar. 5 minutos para morir.
Así se llamaba esa radionovela. Y era un éxito lo que existía. Ya les digo, no recuerdo si eso lo daban todos los días o lo daban semanalmente. Pero siempre pasaban un caso así. Una persona que no sabía el momento exacto de su vida, pero de morir. Pero ellos le iban haciendo ese conteo final. Te faltaban 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos y la novela terminaba cuando ella o la persona, el protagonista, moría. Esa era la radionovela. Pues ahora que tenemos tiempo de pandemia, pues he tenido tiempo de pensar, de razonar en esas cosas, de recordar ese pasado. El otro día las estaba recordando y decía, y se me ocurrió, ¿no? En medio de esas cosas decía, oiga, ¿y si uno realmente supiera su fecha de la muerte? Que le dijeran a uno, usted tal día se va a morir. Por ejemplo, este año se va a morir en septiembre o en octubre o qué sé yo. Que uno supiera eso, ¿cómo planearía su vida, no? ¿Sería una forma distinta de vivir? Pues yo los quiero retar a cada uno de los que están viéndome allá en este momento. Un reto que yo también hice y que después busqué es si le quedaran a usted, no digamos 5 minutos porque es muy poco, sino 24 horas. Si le quedasen 24 horas de vida, ¿qué haría? Que usted supiera que le quedan 24 horas. ¿Cómo va a gastar esas 24 horas? ¿A qué le va a dedicar ese tiempo? ¿Qué es lo importante que necesita hacer en esas 24 horas? Y ya, terminar. Ya les digo, yo hice el ejercicio y no solamente hice el ejercicio, sino que me fui a Google y puse allí ese título. Si quedasen 24 horas, ¿usted qué haría? A ver si habían respuestas. ¿Y qué creen? Hay un montonón de páginas con esa vaina. Esa idea ya se le ha ocurrido a mucha gente antes. Hay pero montones de respuestas. Yo quise tomar algunas respuestas, las voy a leer, porque me parecieron muy importantes y muy interesantes. Además, que para poder desarrollar el tema que tengo para hoy, necesito que vayamos a esos puntos. Y que usted también piense allá, ¿qué haría en sus últimas 24 horas? Sabiendo que no le quedan sino eso, 24 horas. Bien. No voy a dar los nombres, los anoté, pero no los voy a dar porque al fin y al cabo eso no es importante, no es lo que me interesa. Una mujer, este es el nombre de una mujer, dice, si yo me muriera en 24 horas, juntaría todo el dinero posible y me iría de compras con mis niñas. A ellas les gusta mucho, aunque no sea precisamente mi pasatiempo preferido. Pasaría mis últimas horas con ellas haciendo desfiles de moda, sesiones de fotos y bailaríamos como locas hasta el agotamiento. Date cuenta de una cosa en esta situación de esta señora. Gastaría el tiempo con las hijas y así a ella no le gustaran hacer muchas cosas de esas que a las niñas les gusta. Digo, yo las haría. Solamente para poderme ir tranquilo, haría lo que a otros les gustan. A esas personas que yo amo, les compartiría eso. Otro personaje, este es su nombre, dice, me despediría de mi familia y amigos y les diría, gracias por todo. Después haría cosas que en estado normal nunca haría, tales como tirarme de un paracaídas o correr a toda velocidad en una moto. Este cambia entonces el discurso. Dice, no, pues yo lo que haría si me quedan 24 horas, iría a mi familia, me despediría de ellos, dice, y además les diría, gracias por todo. Pues es una forma. Es como decir, descansar mi corazón, ¿no? Les diría, gracias por lo que han hecho por mí, pero me quedan mis últimas 24 horas. Y dice, y haría cosas que en la vida normal o en situación normal nunca haría. Por ejemplo, dice, tirarme de un paracaídas. Bueno, yo también creo que en mi vida normal no lo haría, no me botaría de un paracaídas. Él dice eso, me botaría de un paracaídas. Otro, este también es un hombre, dice, regresaría a casa, me despediría de mi familia y les diría lo que han significado para mí. Y después me iría al monte a contemplar la naturaleza y a esperar la hora.
Este más o menos tiene un pensamiento igual. Voy, busco mi familia, les digo todo lo importante que han sido para mí durante mi vida. Después, dice, me iría a un lugar descansado como la naturaleza y ahí me sentaría a esperar la hora. Bueno, ¿no? Otro, este también es un hombre, mire lo que dice. Me echaría a llorar el resto de tiempo que me queda. O sea, eso es más patético todavía. Dice, yo sé que me quedan 24 horas. No, pues me echo a llorar esas 24 horas y ya, porque no tengo más opciones. Otro, este también es un hombre. Dice, haría locuras que nunca me atreví a hacer. Este fue un poco más fuerte. Dijo, hay cosas que yo nunca me he atrevido a hacer y son locuras, pero sabiendo que son las últimas 24 horas, ¿qué caray yo las haría? Mira lo que dice las locuras que haría. Dice, me tiraría un peo en una reunión. Y a mí me sonó eso muy gracioso, ¿no? Cuando lo escuché, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros estamos en una reunión por ahí atorados y nos aguantamos todo por no quedar mal? El hombre dice, vea, sabiendo que son mis últimas 24 horas, qué carajo, yo lo hago y ya de ahí no importa. Dice, me desnudaría en una plaza cualquiera. De pronto el hombre tendría esos instintos o no sé, y nunca se atrevió, pero diciendo, son las últimas 24 horas, voy a hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Ficius, este creo que era un hombre también, dice, sí, por lo que dice, sí. Dice, buscaría la nena que me atrae y le diría lo mucho que me gusta. Este parece que era un enamorado y todavía no le había dicho nada a la mujer. Dice, pues, sabiendo que son mis últimas 24 horas, mire, la busco y le digo, mamita, usted me gusta y se acabó. Total, ya, si me dice no, pues la misma edad. Este me causó un poco de sentimiento, créame. Es un hombre también y dice, yo agradecería, cuando él le preguntaron, digo, yo agradecería que me queden 24 horas. Y dijo, porque sufro una enfermedad terminal con la cual batallo hoy. Y empieza a contar la historia. Hoy estuve en 2 hospitales y ahí menciona todo el trajín que tuvo que hacer. Sí, para una persona que está sufriendo, para una persona que su vida se ha convertido en un delirio, en un martirio, sí, que le digan le quedan 24 horas, pues es la mejor, es ganarse la lotería, lo mejor que le puede pasar. Y este hombre fue lo que contestó, me quedan 24 horas, agradecería, porque no me queden sin esas 24 horas. Esta fue una mujer, dijo, me quedaría muy triste, porque me quedan muchos sueños por cumplir, ver crecer mis hijos, verlos graduarse, casarse, tener una familia. Son los sueños que muchas veces uno empieza a acumular, ¿no? A través del tiempo. En este caso, que es una madre, ver sus hijos triunfar, salir. Y dice, y me quedan 24 horas, es no poder completar todos los sueños que yo tenía. Es ver que todo eso se frustró. Esta fue una periodista. Y ella contestó, pensaría con qué gente me voy a encontrar allá. Y llevaría una lista para preguntarles muchas cosas que de ellos quise saber. Esta fue un poco distinto, ¿no? Dice, no, pues si yo me quedan 24 horas, lo que haría es empezar a hacer una lista de las personas que se han muerto, a las que les quise preguntar algo alguna vez y nunca pude. Digo, pues me quedan 24 horas, voy a hacer mi lista y cuando me muera, allá les voy a preguntar todo eso que quería saber. Veamos un último. Ese dice, tendría una vida normal, porque toda la vida es igual. Dice, quizá comprar una casa, comprar un coche, cualquier cosa haría. Esa es una forma distinta de ver la vida. De pronto, sí, no tenía apuros, no tenía yo. Hay otros testimonios por allá, y entre ellos miré a algunos de los cristianos, ¿no? Que aparecen, o aparentemente gente que cree en la palabra de Dios. Ellos decían algo así como, me dedicaría estas 24 horas a orar, ¿no? Otros decían, pediría perdón y después buscaría de Dios. Otros decían, me sentaría a leer la palabra. Otros dijeron, iría a evangelizar si le quedaran las últimas 24 horas de la vida. Pues bien, todo esto
Esto se resume justamente es porque en una de esas plataformas que se llama Freedom of Thought, que sería como libertad de pensamiento o más o menos la traducción, hay una que trae muchas, digamos, como consejos para la gente en su forma de vivir. Ellos empezaron a analizar las respuestas de que dieron todas esas gentes para darse en cuenta de algunas cosas y saber cómo actuar. Es como los médicos, ¿no? Que miran a ver qué síntomas hay para poder dar un remedio. Entonces, ellos empezaron a analizar las respuestas que dio la gente para empezar a mirar cómo podía la gente cambiar su forma de vivir. Y la primera conclusión, o la gran conclusión que ellos sacaron después de leer todas esas respuestas, es que el ser humano gasta su vida en cosas pasajeras, sin valor, y no presta atención a cosas realmente importantes. Ellos se dieron cuenta que nosotros los seres humanos nos pasamos la vida gastándonos la vida, cada minuto, cada hora, cada segundo, cada día, en cosas que no son importantes. Y las cosas que realmente son importantes para nosotros los seres humanos como personas, no les prestamos atención. Y ellos decían, ¿cómo es posible que si a una persona le diga que le quedan 24 horas, en ese momento es que se acuerde de decir: voy a decirle a mis amigos que gracias por lo que han hecho por mí, voy a pedirle perdón a mi familia, voy a dedicarme a hacer esto? Y dicen, ¿cómo es posible que entonces se haya pasado toda la vida, y entonces no haya pedido perdón, ni le haya dicho a los amigos que los aman, ni a los hijos, ni a los padres o lo demás, sino esperar a 24 horas para decirlo? Es decir, ¿no tuvieron toda una vida para expresarlo? Solamente hay que esperar 24 horas para recordarme que en la vida hay cosas importantes y que tengo que hacerlas. Pues ellos se dieron cuenta de eso, que el ser humano, nosotros gastamos nuestra vida en cosas que no son realmente importantes. Y esos punticos que son importantes, a veces los dejamos de lado. Se nos olvida. Y solamente cuando tenemos la inminencia de la muerte, es que nos pellizcamos y decimos, hay cosas importantes que hay que hacer. Hay cosas muy importantes. Ir a decirle a mis padres que los amo. Ir a decirle a mis hijos que me perdonen. Ir a decirle a mi esposo o a mi esposa, gracias por cada día que has pasado conmigo. Nos olvidamos de esas cosas realmente. Ese es el estudio al que llegó esta compañía. Y es más, sacaron una estadística que yo quiero que la miremos rápidamente. Hicieron, mire, supongamos que las personas vivieran 100 años. 100 años van a vivir las personas. Entonces ellos dijeron, vamos a ver las cosas que son fundamentales y en las que la gente gasta la mayoría de tiempo. Y dijeron, dormir. Una persona duerme 8 horas cada día. En 100 años, ¿sabe cuántos años dormiría en ese caso? 33.3 años. Es decir, en 100 años, si yo viviera 100 años, durmiendo 8 horas diarias, gente que duerme más, pero supongamos que 8 horas diarias, si durmiera así, en toda mi vida dormiría casi 34 años. Solo durmiendo. En comer, y ellos tomaron el desayuno media hora, almuerzo media hora, comida media hora. Es decir, diariamente gastando hora y media. Durante los 100 años, más o menos se acumularían 6 años, 250 días. Eso nos gastaríamos en 100 años. En el trabajo, otras 8 horas diarias. Sin ir en extras ni nada, 8 horas diarias. Más o menos nos sumarían otros 33 años de vida haciendo trabajo. En el transporte, ellos dijeron que nosotros viajamos o estamos constantemente montados en un transporte, ya sea para salir a trabajar, regresar a nuestro hogar, ir de paseo un fin de semana o lo que sea. Pero pusieron un promedio de 2 horas diarias, que la gente esté dentro de un carro. Eso le sumaría 8 años, 200 días de la vida de una persona de 100 años. Y en televisión, que la gente mirara 1 hora de televisión diaria, solo 1 hora. 1 hora el lunes, el martes, el miércoles, 1 hora diaria.
Eso lo sumaría dentro de la vida más o menos 4 años. Es decir, en esas 5 cositas, que es dormir, comer, trabajar, transporte y televisión, una persona de 100 años gastaría en eso 86 años. Es decir, no nos quedan sino 14 años para hacer cualquier otra cosa. Es de repartir 14 años para hacer un montón de cosas. Cosas como, por ejemplo, ahí está, sino que yo no quise anotar eso, bañarse. Uno gasta tiempo bañándose y al sumar todo eso a través de la vida da una cantidad de años. Cocinar, limpiar la casa o limpiar la oficina o donde sea. Pues es una cantidad de tiempo que se va gastando y que entonces, obviamente, la gente no está teniendo tiempo entonces para vivir realmente. Hicieron un estudio más con los jóvenes, más a fondo, y yendo con los jóvenes. Los jóvenes los tomaron que ellos están gastando en redes sociales, o sea, en nuestro teléfono, en nuestra todo lo que sea, en redes sociales, en jueguitos esos de los marcianitos o los Nintendos o lo que ellos juegan, en eso, y en ver series de televisión, que tan famosas que son las series de televisión, que gastan más o menos entre 3 y 6 horas diarias. Están gastando los jóvenes, pegados a esas cosas. Eso le suma en la vida a una persona de 100 años más o menos 25 años. Es decir, que en ese caso, en dormir, comer, trabajar, transporte, televisión y redes sociales, una persona necesitaría más o menos 115 años para poder hacer todas esas cosas. Y si la persona no vive sino 100 años, pues estamos en deuda, simplemente. ¿Qué es lo que está pasando entonces bajo esa situación? Que entonces la gente empieza a acortar y a sumar cosas. Por ejemplo, el caso de trabajar y comer, entonces ya lo hacemos al tiempo. Para con eso nos ahorramos ese espacio, ¿sí o no? Vamos trabajando y vamos comiendo. En el caso de una mujer, por ejemplo, ella cocina, puede estar limpiando la casa, puede tener el televisor, estar viendo televisión al mismo tiempo, puede estar ayudándole a uno de los niños en las tareas o lo que sea. Es decir, hay que hacer 5 o 6 cosas al mismo tiempo, porque no hay tiempo para uno poder disfrutar de la vida. La única forma es empezar a multiplicarse. ¿Qué consecuencias trae eso? Hombre, que el mundo vive así. Una persona tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, hace 4 cosas al mismo tiempo, termina una, empieza otra, sigue, no hay tiempo para nada. Eso nos lleva ¿a qué? A que la gente sufra de un mal que se llama hoy en día estrés. Nos rompe el estrés, vivimos pegados, vivimos transformados por el estrés. Una persona vive de mal genio a toda hora, una persona no contesta bien y todo se debe a que tenemos que estar ahorrando tiempo. Ya una persona no va a poder dormir 8 horas porque me tengo que quitar ese tiempo. Va a dormir 6 horas para poder ahorrar tiempo. Y esas 6 horas, ¿saben lo que representa al cuerpo humano? Que se desestabiliza. Ya el cuerpo, el sentido nervioso empieza a no funcionarle bien, empieza a irritarse demasiado fácil, el cuerpo se desgasta, vienen las enfermedades, es decir, todo se afecta. Esa cuestión se afecta. Bien, ustedes dirán, bueno, y aquí vinimos a hablar de la parte espiritual y esto y aquello, y nos echó un discurso aquí de otra cosa de psicología, pero no nos hablaba de la parte espiritual. Pues es que ahora viene la parte espiritual, porque esta compañía que les mencioné, que de paso tiene un canal por YouTube, ellos lo que buscan reunir todas esas cosas es para que la gente aprenda a administrar el tiempo. Es decir, si usted va a gastar este tiempo en esto, en aquello, esto en lo de más allá, administrar el tiempo para que las cosas le funcionen y así evitar que la gente se estrese o que caiga en ese tipo de cosas. Lo que me sorprende es que esta compañía, que es grandísima, yo entiendo que eso está a nivel internacional, da una serie de tips para que la gente empiece a trabajar en esa forma. Es decir, tanto tiempo le dedicas a esto, tanto tiempo a aquello, tanto a lo de más allá. Hacen
digamos, un panorama de cómo la gente debe vivir. Y dan 12 tips, dan otros más pequeñitos ahí para abajo que no anoté, pero dan 12 tips principales. Pero en esos 12 tips principales, que no los voy a leer, ¿sabe qué es lo que me sorprende? Que la palabra Dios no aparece por ningún lugar. ¿Y eso qué me lleva a pensar? Que entonces Dios no es importante. Que nosotros podemos gastar nuestro tiempo en dormir, en trabajar, en comer, que podemos movilizarnos con todas esas cosas, pero que Dios entonces ya no tiene un lugar. Que ese tiempo que le dedicábamos a Dios, ese no lo podemos ahorrar. Eso no era lo que estaba diciendo allí la palabra de Dios cuando comenzamos. No era el dueño de las cosas, no dice que Él es el príncipe, el rey, el de toda la gloria. Y cómo el ser humano hoy ha empezado a apartarse, ni siquiera Dios lo tiene en cuenta para regalarle un tiempo. Y eso no es lo más grave, porque al fin y al cabo en el mundo secular está bien, nosotros sabemos, ellos no buscan de Dios, o lo buscan de Dios, ¿sabe cuándo? Cuando necesitan un matrimonio, o cuando necesitan para un entierro, o cuando necesitan para un bautismo, o un evento por ahí especial, un cumpleaños, o qué sé yo. Ahí se necesita a Dios, pero el resto no. Dios no tiene ese tiempo. Y para el mundo secular, ya les digo, está bien. Pero yo digo, para el mundo cristiano está bien. Está bien que Dios no tenga el tiempo suficiente, el tiempo necesario. Ahí es donde entra el conflicto entre nosotros. Estaba mirando y encontré que si en esos 100 años, nosotros le dedicáramos a Dios 1 hora diaria, es decir, usted ora el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 1 hora, y los domingos digamos que da 2 horas porque es el servicio general y hay que estar 2 horas, eso sumaría 7 horas a la semana. En 100 años, dándole 1 hora diaria al Señor, ¿sabe cuánto sumaría? 4 años, 100 días. Yo no dice, ¿cómo así? Al Señor, dedicándole 1 hora diaria, no le dedicamos ni el 1% de nuestra vida. 1 hora diaria, y ni siquiera le dedicamos 1 hora. 1 hora, que sería el 1%. Ni el 1%, es como el 0,4 o 0,6%, lo que le dedicaremos al Señor de nuestra vida. Y ahí no termina todo. La cosa es que nosotros, cuando empezamos a necesitar tiempo, como sin querer queriendo, como dice el chavo, empezamos a robarle el tiempo es a Dios. Y si no, haga usted el ejercicio allá. ¿Cuánto tiempo le dedica a usted a hacer los devocionales en la mañana? ¿Cuánto tiempo le dedica a usted a escuchar las enseñanzas que se dan en la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedica a usted a leer la palabra de Dios durante la semana? Y usted puede darse cuenta que quizá hace algún tiempo, hace quizá 2 años, 3 años, 5 años, usted le dedicaba, muestre, los devocionales le dedicaba 2 horas a la semana sumando todo. Me veía como 3, o asistía a la iglesia en ese tiempo como a 3 cultos, es decir, eran como 4 horas. Y después, no solamente eso, sino que asistía también a los ayunos o a las vigilias o esto. Es decir, al Señor le dedicaba semanalmente por lo menos 10, 15 horas. Maravilloso, bueno. Pero el mundo, el tiempo de lo que vivimos hoy, nos ha hecho que nos apretemos. Hoy no tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para hacer nuestras cosas que nos gustan o las locuras que decían algunas personas. Entonces tenemos que ahorrar y empezar a quitarle tiempo a alguien. Inconscientemente, porque yo sé que eso no lo hace una persona que esté en sus cabales y que sea cristiano. Inconscientemente, ¿sabe a quién le hemos estado quitando el tiempo? A Dios. Ya los devocionales no están. Si tú miras tu vida, los devocionales desaparecieron de pronto. Ya no le dedicas el mismo tiempo a la lectura de la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Quizá hace 3 años le dedicabas media hora diaria. ¿Cuánto le dedicas hoy en día? Las reuniones. Ya no hay vigilias, ya no hay ayunos.
De pronto miro y calculo cuál puedo ver. La del jueves, la del martes, la del sábado, de pronto una de esas veo, y la del domingo, y eso si de pronto el pastor no se me alarga más de las 2 horas porque ya tengo algo que hacer. Entonces hemos estado cortándole el tiempo, es a Dios. Seguramente ahora que estamos en la pandemia, como las reuniones quedan grabadas, ya la del domingo ni siquiera la veo en directo. Digo, no, hoy estoy demasiado ocupado, tengo que fregar aquí la casa, tengo que hacer aquello, tengo que ir a visitar a alguien. Como queda grabada, pues entonces la voy a ver el martes o el miércoles. Pero pasa el jueves y llega el viernes y esa ya no se vio. Sí, esa ya quedó en el olvido. Estamos quitando el tiempo, es a Dios. Y como le digo, lo estamos haciendo inconscientemente. Porque yo creo que nadie ha llegado hasta este punto a decir, ¿sabe qué? No le voy a dedicar tiempo a Dios. Por favor, es un llamado que hacemos en este punto. Es un llamado de parte del Señor. Hay que acortar los tiempos, hay que mirar cómo solventamos y cómo podemos hacer muchas cosas a la vez, sí, pero no hay que quitarle el tiempo que es de Dios. Ese tiene que ser primordial, tiene que ser necesario, tiene que ser fundamental dentro de la vida de un cristiano. Voy a terminar y quiero leerles algunos versículos que tengo elegidos. Mateo 24, yo creo que lo recuerdan. Este tiene doble interpretación. Es el que se habla de acortarse en los tiempos. Al final, cuando ya vamos a llegar a los tiempos finales, recuerden que el Señor dijo, al final se acortarán los tiempos. Hay gente que mira que seguramente si iba a ser el tiempo de la venida del Señor en 2 años, entonces Él lo va a hacer en 6 meses nada más. Pero hay otra gente que lo ha interpretado, es que los días se van a cortar, ¿no? Que ya no van a ser de 24 horas, sino que seguramente serán de 23 o tal vez 22 horas. Y de hecho, si usted entra por YouTube, encuentra que hay una serie de videos y de gente explicando que ese fenómeno se está dando. Ok, pero una interpretación de esas es que no es que los días se acorten, es que el trabajo se nos va a hacer tan fatigante y tan estresante que los días de 24 horas no nos van a alcanzar para hacer todo lo que queremos hacer. Hoy en día necesitamos 30 horas el día para poder hacer muchas de las cosas que uno quiere hacer, hasta pedirle perdón a una persona, porque no hay tiempo de expresarse, no hay tiempo de dar los sentimientos. Al final de los tiempos se acortarán las horas, se acortarán los días, y seguramente no es eso. Lo único que está diciendo es que estaremos tan cargados de cosas que no nos alcanzará las horas del día para hacerlo todo. Otro pasaje, Salmo 39, versículos 4 y 5. Salmo 39, versículos 4 y 5 dice, hablando el rey David, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como de nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo lo que el hombre vive. Y qué gran verdad la que está diciendo allí el salmista. Nuestra vida es realmente una vanidad. No es nada. Y dice, mis días son cortos, son realmente nada en frente a los de Dios. Esa es la filosofía de la vida. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. A ver si lo encuentro. Santiago capítulo 4, versículo 14. 4:14. Dice, cuando no sabías lo que será mañana, ¿por qué en vuestra vida ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece? Mira cómo allí reflexiona sobre lo que es la vida. La vida, dice, es solamente neblina, una cosita que aparece y luego se desvanece. Eso es la vida realmente, un suspiro, algo muy corto. Y en Efesios 5,
Libro de los Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bien, eso es lo que nos está llamando y nos está llamando a reflexionar la palabra de Dios hoy. Seamos sabios. Quizá el mundo, como les digo, y allá los tips que dan y que buscan ellos, sí, buscan solamente que las cosas que ellos llaman importantes, como visitar a tal persona, como hacer aquello, como esto, esas cosas que son importantes para ellos, pero que Dios no es importante. Eso déjaselo al mundo, pero nosotros como cristianos tenemos que darle un lugar a Dios. Que en el momento en que nosotros vamos a ahorrar tiempo, no miremos el rengloncito donde está Dios. Nuestro tiempo le pertenece a Él. Tiene que ser el renglón principal, el número uno, el que está arriba. Que si vamos a cortar el tiempo, no sea el de Dios. Ese tiempo es el tiempo sagrado. Es el tiempo que nosotros tenemos para el Señor. Que el mundo lo corte, que la gente lo quite. Pero yo como cristiano, que mi Dios esté siempre en el renglón principal. Como decía el título de la enseñanza, un lugar para Dios. ¿Cuál es el lugar que le tienes tú a Dios? Esa es la pregunta de esta mañana. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, para que tú nos bendigas y nos des la sabiduría, Señor, para poder estar cerca de ti, Padre bendito. Poder dar el tiempo necesario, mi Señor, para adorarte y para alabarte. Que no nos apartemos de nuestro camino, sino que sigamos, Señor, acercándonos a ti, acercándonos en tu verdad, en tu palabra, en tu amor. Que de mis labios no se aparte el libro de la ley, esa misma orden que le dio a Josué, que no se aparte a ningún instante, sino que seas tú, mi Señor, el que permanezca fiel y verdadero por cada una de mis horas, por cada una de mis días, por cada uno de mis años que me quedan en este mundo, mi Señor Jesús. Mi corazón se rinde ante ti, Padre bendito, y solo deseo dedicar mi vida a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.